enfermedad. Esta historia comienza hace un poquito más de un año en esta aldea que se llama Meliandú, que está en Guinea-Conakry, en la frontera, y con un niño de que no había cumplido todavía 2 años, se llamaba Emil, que enfermó y murió rápidamente. Enfermó luego su madre, que estaba embarazada, que dio a luz a un niño muerto. Enfermó también la partera, que murió enseguida, y enfermó también la abuela, que también murió. Y un año después, a más de 5.000 kilómetros de distancia, aquí estoy yo hablando de un virus que para mí era un absoluto desconocido. Se ha dicho varias veces que soy un experto. Yo me he dedicado gran parte de mi vida profesional a tratar a pacientes con VIH. Se hablaba en su momento que hay que llevar más de 100 pacientes con VIH para ser considerado un experto. Yo llevo un gran total de 3 pacientes vistos con ébola. No soy un experto, el único consuelo es que nadie es un experto en el tratamiento del virus de ébola. Lo que hacen nuestros compañeros en África tiene un componente fundamentalmente de contención de la epidemia, pero no ha sido hasta este año en el que hemos atendido a pacientes en el mundo desarrollado. Este es un gráfico que habla de por sí de lo que estamos viviendo. Estos son todos los brotes de ébola conocidos en los que hay historia, y podéis comprobar que ninguno de ellos está lejos de los 1.000 pacientes. Este es el brote actual. Hace unos días, más de 21.000 pacientes. La importancia de este brote histórico, bueno, pues es que no hay más que ver las barras para darse cuenta de lo que estamos hablando, lo comparativo con los brotes previos. ¿Por qué hemos llegado a este brote? Pues os recomiendo la lectura de esta perspectiva, es de Margaret Chan, la directora de la Organización Mundial de la Salud. Si lo tiene que resumir en una palabra: pobreza. Esta es una gráfica de este epidemiólogo, Hans Rosling, que es un gran epidemiólogo y que luego también tiene una forma de presentar los gráficos muy atractiva, y que aquí está el Producto Interior Bruto per cápita, la esperanza de vida, y aquí están los países en los que se ha producido el ébola, clarísimamente a la cola del desarrollo humano. Pobreza es la palabra que está detrás de esta epidemia. Y este virus tiene algo que lo hace particularmente cruel, que es que se aprovecha de la compasión. Es un virus que afecta sobre todo al que cuida al paciente, al que entierra al muerto, es al que afecta. Por eso, en personal sanitario, la tasa de infección es 100 veces mayor que en la población general. Hay más de 600 sanitarios infectados y 300 de ellos han muerto. Y uno de estos sanitarios infectados pues, fue el que nos metió en el Hospital La Paz Carlos III en este asunto de tratar pacientes con ébola el 7 de agosto, y luego, a partir de ese día, nos incluimos en este club atribulado de centros en el mundo que hemos tratado, en el mundo desarrollado, que hemos tratado pacientes con ébola. Y hasta el momento actual son 25 pacientes tratados en el mundo desarrollado. Y esto ha tenido algunas consecuencias, como nosotros desafortunadamente tuvimos la primera transmisión de entre humanos en el mundo fuera de África. Es la primera vez que ocurría, desgraciadamente eso ocurrió en nuestro hospital. Asunto de poder ver pacientes de ébola en el mundo desarrollado con una tecnología muy grande ha producido que seamos capaces de avanzar en nuestro conocimiento de la enfermedad. Si leéis las descripciones clínicas, soy fundamentalmente clínico, las descripciones clínicas de la enfermedad por virus ébola hasta hace nada eran absolutamente limitadas. Saber cómo es el hemograma de un paciente con ébola o cómo son las transaminasas, pues son prácticamente en las condiciones que se trabaja in situ en África, es muy difícil adquirir esos datos. Esto, pues, como siempre, de estas grandes crisis se obtienen grandes también oportunidades. Ha hecho que haya una plétora de publicaciones sobre cómo es la enfermedad en el mundo desarrollado. Son nuestros compañeros de Emory. Aprovecho para decir que entre todos los clínicos que hemos visto en pacientes de ébola en el mundo desarrollado se ha desarrollado una red en los que hace que podamos compartir sobre todo incertidumbres. Entonces, bueno, pues la evolución clásica de la enfermedad tiene 4 fases. La primera, que es la fase febril, 0 a 3 días, fiebre, malestar general,
cansancio y dolores musculares. Esto se parece a cualquier cosa, eso es lo que hace que se confunda pues, in situ con malaria, con fiebre tifoidea, con muchas otras infecciones que pueden producirse. Luego hay una fase gastrointestinal entre 3 a 10 días que se caracteriza por diarrea, vómitos, náuseas, dolor abdominal, persiste la fiebre, astenia, cefalea, inyección conjuntival, no está aquí, pero se puede producir un exantema, dolor abdominal, mialgia, y aquí aparece hipo, que nosotros no lo hemos visto con nuestros pacientes, pero parece que es algo que distingue al ébola de otras enfermedades que se pueden ver, y fue lo que puso sobre la pista a pensar, como ha dicho el doctor Juanes, que esta era una epidemia de África Central. La gente de Liberia y de Guinea sabía tanto de ébola como nosotros, no lo pensaron. Y con algunas descripciones dice que algún paciente con hipo le hizo encender la bombilla a algún clínico de que esto a lo mejor no era cólera, que era lo que se pensaba que era al principio. Aquí viene una fase importantísima, 7 a 12 días, porque es donde de verdad se juega la partida, el paciente se puede recuperar, hasta ahora era la excepción, pero el paciente se puede recuperar o puede entrar en un cuadro de shock, disminución de la conciencia, coma, oliguria, anuria, taquipnea, o recuperarse completamente. Hay una serie luego de complicaciones tardías, infecciones secundarias, meningoencefalitis, alteraciones neurocognitivas, alteraciones oculares, pero estas son las 3 fases fundamentales. Hemos visto en el mundo desarrollado, esta es una descripción de un paciente en Hamburgo, las formas que llamamos coléricas de ébola. Fijaros la cantidad de diarrea que puede llegar a tener este paciente en el día 11, más de 8 litros de diarrea. Imaginar lo que es tratar esa pérdida de fluidos en el mundo subdesarrollado. En Hamburgo necesitaron algunos días administrar al paciente casi 13 litros de fluidos por vía intravenosa. Esto lo hemos conocido, las formas coléricas. Los compañeros de Emory nos han llamado también mucho la atención sobre las alteraciones hidroelectrolíticas de estos pacientes. Esta línea azul son los niveles de sodio, aquí tenéis el nivel de calcio, calcio corregido, y los niveles de potasio. Hay alteraciones hidroelectrolíticas marcadas y esto hace que el tratamiento de soporte sea esencial, pero es un tratamiento de soporte que es, para administrarlo pues necesita una vía intravenosa, muchas veces una vía central, algo que está muy lejos y tener control de electrolitos, y eso no está al alcance más que en países desarrollados. Hemos aprendido también 2 factores pronósticos muy importantes de la enfermedad, que es la edad, como en otras infecciones víricas. Cuanto más joven es el paciente, esto es en África, mayor posibilidades de supervivencia tiene, comprar menos de 21 años o más de 45, y luego otra cosa que es muy importante, la carga viral, la viremia que tiene el paciente. Los pacientes en África con más de 10 a la 7 prácticamente están condenados a una muerte segura. Pacientes con menos de 10 a la 5, pues por lo que sea, hay individuos que son capaces de controlar la viremia de manera que tiene un impacto muy positivo sobre la supervivencia. Esta es la evolución, digamos, virológica y de anticuerpos. Virológica, este es un paciente también en Hamburgo. Esta es la carga viral, ¿ves? El día 10. Este es un paciente muy interesante porque únicamente se administró tratamiento de soporte. Únicamente, digo, pues es un tratamiento que es tan importante y probablemente sea lo único que tienen en común todos los pacientes que hemos visto en el mundo desarrollado, es esta posibilidad de administrar fluidos y administrar hidroelectrolitos. Y este paciente, sin ningún antiviral y sin ninguna inmunoterapia, pues veis que hay una caída en día 10, hay una caída de la carga viral, y a partir del día 16 de la enfermedad, desde que empieza con los síntomas, aquí negativiza. Es importante, estos autores llamaron la atención sobre el hecho de que, a pesar de negativizar la viremia en sangre, seguía siendo positivo en diversos fluidos corporales, en sudor, en orina. Y algo que preocupa, porque llamó la atención, es que en orina no solo estaban detectando por PCR, sino por cultivo. 9 días después de la negativización de la viremia, un cultivo fue positivo. Y entonces esto tiene una importancia obvia respecto a cuándo poder dar el alta y quitar las medidas de protección del personal sanitario. Y esto es un asunto que está absolutamente en debate. En África, los criterios de alta son 2 cargas virales negativas en 48 horas y no se miden los fluidos. Y esos pacientes, a lo mejor, con cargas virales tan altas no sobreviven en África, son los que tienen esta excreción. Y luego hay algo muy importante, que es la producción de IgM y la producción de IgG,
que claramente, en cuanto empiezan a aumentar IgM y IgG, cae la carga viral, es un marcador extraordinariamente positivo de buen pronóstico. Esto produce un estrés muy grande en el grupo clínico, porque sabemos que si el paciente puede sobrevivir a este embate inicial de los primeros 10-14 días, el organismo sabe montar una respuesta inmune que es lo suficientemente adecuada como para que el paciente se recupere, se cure. Si os fijáis, la mortalidad, esto es mortalidad en Marburg y en ébola, está concentrada de aquí del día, esto es un número de casos, días hasta la muerte, está concentrada en este periodo que comentaba antes, entre el día 6 y el día 12, luego hay alguno por aquí que también fallece, pero si el paciente es capaz, somos capaces de ayudarle a sobrevivir esos 12 primeros días, la respuesta inmune es eficaz y sus probabilidades, siempre estábamos con el día 12, día 13, a ver si sobrevive esos días, porque a partir de ahí la respuesta inmune es eficaz. El tratamiento de soporte ya lo he mencionado, es esencial, ¿no? El soporte parece que es como menos sofisticado que darle el antiviral o la inmunoterapia, recalco que es esencial, damos antibioterapia porque hay traslocación bacteriana y afectación intestinal muy importante, el tratamiento agresivo de la depleción de volumen, la corrección de las anomalías electrolíticas y luego pues el manejo de fiebre, eso es el tratamiento de soporte que damos. Y aquí hemoderivados, fiebres hemorrágicas, esta en concreto, esta epidemia no se caracteriza por la hemorragia, si leen las descripciones en África, la hemorragia es la excepción, no es la regla, porque unas epidemias hay más hemorragias que otras, no lo sabemos. Y aquí al final dos aspectos que han sido un quebradero de cabeza también para todos los equipos que hemos visto, es la hemodiálisis y la ventilación mecánica. Esto era algo que no se consideraba, pero desde que se ve en pacientes en el mundo desarrollado, los compañeros de las unidades de críticos han tenido que enfrentarse al asunto, insisto, recordar que si el paciente sobrevive y le damos ese soporte durante unos días, la respuesta inmune va a ser eficaz y hay experiencias de ventilación mecánica y hay experiencias de reposición de hemodiálisis en pacientes con enfermedad por virus de ébola. No voy a hablar del ciclo porque ya lo ha contado, se ha presentado en la charla previa, quiero hablar ahora de los mecanismos específicos, las terapias específicas que tenemos, que son tres grandes grupos, son la inmunoterapia, con inmunoglobulinas procedentes de suero de convaleciente, de plasma de convaleciente, o con producción de anticuerpos humanizados, de anticuerpos quiméricos, o productos que son estos RNAs pequeños que actúan interfiriendo con el RNA, o también directamente antivirales directos actuando sobre la transcripción. Y entonces yo aquí estoy absolutamente fuera de mi zona de confort. Yo me he dedicado completamente siempre al tratamiento antirretroviral, grandes ensayos clínicos, todo lo que hago en lo que hacía en VIH está respaldado por ensayos en seres humanos y aquí me paso el día hablando de ratones, hablando de monos y hablando de macacos y tratando de trasladar esa experiencia que hay a lo que va a pasar en el ser humano. Y una precaución sobre los modelos animales, aquí los que se dedican, los que saben mucho de esto en animales, pues se creen que tiene mucho por venir lo que se haya demostrado en primates no humanos. Como se ha mencionado, se puede adaptar un virus para que afecte al ratón, a animales pequeños, pero uno tiene que demostrar, si quiere ir adelante, que en el primate no humano el tratamiento funciona. Y esto es la excepción, solo tenemos dos fármacos, que estos ensayos en animales, voluntarios sanos, las fases 1, 2, 3 que se estaban comentando, solo hay dos fármacos, el brincidofovir y el favipiravir, sobre el que se tiene mucha experiencia porque estaban desarrollados ya para otras indicaciones. Y los demás estamos dando este salto desde animales de experimentación directamente al ser humano por algo que se llama los protocolos de acceso compasivo, que nos crearon también muchos quebraderos de cabeza, y no fue hasta que, porque es ético utilizar esto, una enfermedad, una mortalidad tan alta, estos tratamientos pueden incluso ser perjudiciales. Sí que ayudó que la Organización Mundial de la Salud convocara a un grupo de especialistas en ética que al final, después de evaluar la situación,
dieron el espaldarazo ético, digamos, a decir que en estas circunstancias uno puede saltarse estas fases tan cuidadosas que se prolongan tanto en el tiempo y si el paciente, pues la familia está de acuerdo, saltar esas fases y utilizar fármacos que tengan verosimilitud. Y uno de estos es la terapia con suero de convaleciente, con plasma de convalecientes, que es un remedio que se lleva utilizando mucho tiempo. Esto es la epidemia en 1995 en Kiewit. En esa epidemia fue la primera vez que se publicó el uso del suero de convaleciente de pacientes que habían sobrevivido al ébola y tienen esta serie. Este es un suplemento en Journal of Infectious Diseases de 1999 que yo creo que jamás sus autores pensaron que iba a ser tan citado y recitado. Es un suplemento ahí que parecía no importante y bueno, pues luego viene el tiempo y da la trascendencia a estas observaciones. Ellos observan que de los 8 pacientes en los que les administran suero de convaleciente, 7, nada menos que 7, sobreviven. Llama la atención que muchos de ellos están más allá del día 12, día 15, 13, 11, 13 sobreviven por el suero, sobreviven ya porque les tocaban, pues un poco después hacen un análisis estadístico en el que comparan la edad, otros factores, el momento de la enfermedad, el tiempo en el que habían sobrevivido, y estos autores no encuentran que este suero tenga un impacto cuando se hacen los ajustes estadísticos adecuados sobre la supervivencia del paciente. Y cuando lo hacen en primates no humanos, esto es la viremia, no hemos puesto la mortalidad, es en 4 que reciben suero de primate que había sobrevivido a ébola y 2 que no, las viremias son idénticas y todos fallecen, los que reciben suero y los que no reciben suero. Bueno, pues con estos datos tan conflictivos nos encontramos dando suero y siguiendo las normas de la Organización Mundial de la Salud, que los expertos piensan que una de las preguntas más importantes que tenemos que resolver es si el suero de convaleciente es eficaz o no. Y hay, de hecho, una guía de la Organización Mundial de la Salud en la que reconoce que la eficacia es desconocida, la capacidad neutralizante, cuándo es mejor hacer la donación del suero, todo eso son grandes incógnitas y a pesar de eso, bueno, pues estamos dándolo. Una forma adicional de hacer inmunoterapia es con este cóctel de anticuerpos humanizados, el ZMAP. Aquí está el mecanismo de producción, desde el ratón, la hibridación, crear los hibridomas con astromieloma, humanizar los anticuerpos. Esos se humanizan pasando los genes humanos. Y de esta zona, aquí con esta audiencia, seguro que voy a meter la pata. Y entonces, bueno, pues se pasa un plásmido a esta bacteria de la planta, que es Agrobacterium tumefaciens, que se pasa a la planta del tabaco y es capaz de alterar los genes de la planta de tabaco para que se pongan a producir las proteínas que queremos, las proteínas, los anticuerpos. Esto es una imagen preciosa de las proteínas bajo luz ultravioleta de la planta del tabaco, que está transfectada con esta bacteria, está produciendo las proteínas que queremos. Y esta compañía pues, ha conseguido estos anticuerpos humanizados y a base de combinar estos cócteles en primates no humanos, hacer los ensayos y hacer prácticamente ensayo y error, ha conseguido este cóctel de 3 anticuerpos. Habréis oído hablar que ha habido un poquito de lío hablando de ZMAP. ZMAP ahora mismo no está disponible. Cuando le preguntas a la gente, ¿pero cómo no podemos producirlo más rápido? Pues es que no le puedes chillar a la planta del tabaco para que crezca más deprisa. Parece que están haciendo otras aproximaciones, pero el tiempo es el que es. Pero ha habido un poco de lío porque también ha habido disponible anticuerpos todavía no humanizados, que era el ZMAP. Ellos tienen datos contundentes, este es un artículo del Nature de verano del año pasado, de reversión de enfermedad por virus ébola avanzada en macacos, que hasta dando la administración 5 días después de infectarlo, esto es la mortalidad del control, del grupo control, esto es la mortalidad de los grupos tratados, se ve como claramente en unos scores de fiebre, la viremia. Estos son macacos que están muy enfermos con ébola, administrados hasta 5 días después, son capaces de revertir la enfermedad, de que mejoren, están algunos de ellos incluso sangrando, y da una verosimilitud de que puede ser una combinación eficaz.
El otro mecanismo que tenemos son estos fármacos, esta capacidad que tenemos para, con nanopartículas lipídicas, poder hacer llegar a la célula estos RNA pequeños de interferencia que interfieren con la producción de RNA y silencian la producción de virus. El problema que tenemos con esto es que no tenemos experiencia, no lo hemos utilizado. Ha habido, cuando se administran estos fármacos en algún paciente que ha tenido algo parecido a una tormenta de citoquinas, hipotensión, se han puesto durante la infusión, esto se administra por vía intravenosa y se han puesto durante la infusión, han empeorado y hay un poco de dudas sobre la seguridad de este fármaco. Nosotros no lo hemos utilizado, pero también en primates no humanos, cuando se administra en Marburg, también esta es la mortalidad cuando no se da TKM Ebola, y cuando se da, pues claramente tiene eficacia en el modelo de primate con virus de Marburg. Y luego están los antivirales, que los antivirales que más se están utilizando son dos, Brincidofovir. Esto es algo que llama la atención porque es un profármaco de cidofovir. Cidofovir lo hemos utilizado para citomegalovirus, es un virus DNA. ¿Por qué funciona frente a un virus RNA como Ebola? La verdad es que yo no lo puedo decir porque todo lo que hay es un dato in vitro al que no se ha publicado, no hemos tenido acceso, pero basados en esos datos la compañía Chimerix lo ha puesto en marcha y hay ensayos clínicos de Brincidofovir para virus Ebola. Parece que los datos en el modelo animal pequeño en ratón no son buenos porque la FDA ha parado el estudio en Estados Unidos. Entonces es un fármaco que se está dando sobre todo que se ha dado hasta ahora en Estados Unidos, sobre que tampoco puedo comentar cuál es su mecanismo de acción. La parte buena que tiene es que se ha utilizado en trasplante para prevenir citomegalovirus y se conoce bien su perfil de seguridad, y eso es algo útil, pero si es eficaz no se sabe. Y el otro es Favipiravir, que Favipiravir sí es un fármaco que es activo, tiene un espectro de acción muy grande contra muchos virus RNA, ¿vale? Es activo contra el virus del Nilo Occidental, es activo contra el virus de la fiebre amarilla, puede ser activo con virus sincitial respiratorio y sobre todo virus de la gripe, virus de influenza. Este es un fármaco que está aprobado en Japón ya para el tratamiento de la gripe, y es un fármaco sobre el que existe ya mucho perfil de seguridad. ¿Qué datos tenemos que es activo frente a Ebola? Pues en un grupo alemán en el que trabaja este español, César Muñoz Fontela, publicó estos resultados de tratamiento en ratones inmunodeprimidos. El ratón hay que o adaptar como se ha mencionado, o adaptar la cepa o inmunodeprimir al ratón para que el ratón fallezca cuando se le administra, cuando se le infecta con Ebola. Esto es no tratamiento, esto es administración entre el día 6 y 13. Llamo la atención sobre la dosis, que la dosis es enorme, la dosis que se da es enorme, y como parece que hay una ventana de oportunidad aquí darlo, porque si se retrasa el tratamiento al día 8 o 14, la mayor parte de los ratones fallecen. Entonces, este es un fármaco comercial, está para la gripe, y lo que nos ha llevado de cabeza, lo hemos utilizado en nuestros pacientes, con la inestimable colaboración de nuestro servicio de farmacología, intentar aproximar las dosis, porque son mucho más altas que las dosis para la gripe. Es un fármaco que solo está por vía oral y hay que tomar un montón de comprimidos al día, a veces 12, 15 comprimidos hemos tenido que dar, y recordad que hay una fase intestinal de esta enfermedad, que están con náuseas, con vómitos, complica bastante la utilización. Aún así, bueno, pues se ha puesto en marcha un ensayo clínico, los franceses en Guinea-Conakry han empezado un ensayo clínico, y para que le estén interesados por las dosis, hace nada publicaron en Lancet Infectious Diseases su racional para la dosis, que es muy parecido al que utilizamos nosotros para nuestros pacientes. Luego hay otros tratamientos que son más para el huésped, para tratar la sepsis y la coagulopatía, sobre lo que no tengo ninguna experiencia y que no voy a comentar. Entonces, en el grupo hemos utilizado con nuestros pacientes Zetamap, hemos utilizado Favipiravir, abrimos el ensayo clínico de Brincidofovir cuando teníamos 15 pacientes de alto riesgo ingresados y pensábamos que podíamos tener casos, pero al final no lo hemos utilizado.
Hemos utilizado suero de convaleciente y en un caso hemos utilizado en una exposición de alto riesgo vacuna basada en el virus de la estomatitis aftosa. Voy a terminar la presentación con otra cuestión que nos ha traído de cabeza. Esta frase perseguirá al CDC toda su vida. Dijo en los hospitales americanos: cualquier hospital americano que tenga una habitación privada, un baño privado y el aislamiento de contacto habitual puede atender pacientes con virus de ébola. Esto, bueno, es muy fácil. Este es el sesgo retrospectivo, juzgar las cosas por acabado. Era la primera vez en la historia que veíamos ébola en el mundo desarrollado y bueno, pues esto hemos ido aprendiendo a base de desgracias, porque lo fue nuestra enfermera, otras 2 enfermeras en Dallas se contagiaron y el propio CDC ha tenido que reconocer, y bueno, todos hemos tenido que reconocer, que las medidas de precaución establecidas, y luego podemos comentar por qué el CDC tenía esa opinión, esas medidas de precaución no son las suficientes. Hemos pasado de cualquier centro puede atender a que el cuidado de pacientes ébola es un desafío, puedo garantizar, un desafío para cualquier hospital. Las unidades de biocontención, estupendo el que las tenga, pero siempre recuerdo que en Estados Unidos, con todo lo grande que es, hay un total de 12 camas en total para atender a estos pacientes. Esos no son, para una epidemia que fuera con más de 20 casos, no son la solución. Este es el camino que hemos seguido, esta es la recomendación inicial del CDC. Los guantes, la bata, la mascarilla, la protección, pero ve que se dejaba la piel expuesta, parte de la piel se dejaba expuesta. A partir de los casos de infección en personal sanitario en hospitales del mundo desarrollado, pues hemos ido aumentando el grado de protección. Ahora todo el mundo está de acuerdo en que no se puede dejar ningún centímetro de piel al descubierto y sí que hay que permanecer mucho tiempo al lado del enfermo o hay que hacer maniobras que puedan ser de más riesgo por canalización de vías centrales o ventilación mecánica. Son estos equipos con ventilación autónoma que permiten aún más seguridad. Todos nos hemos dado cuenta, no estamos acostumbrados en los hospitales a la cultura esta como tienen en la aeronáutica de absolutamente ceñirse a un protocolo. Es fácil, el protocolo puede estar escrito, pero luego hay que implementarlo y un protocolo tiene que ser una lista de comprobación. Si algo hemos aprendido es que esto tiene que hacerse por pares, no tiene que ponerse en manos de la persona que le está diciendo cómo se tiene que poner y sobre todo cómo se tiene que retirar el traje. También sabemos cómo esto ha afectado a África, claramente el margen de mejora es enorme. No puedo pensar que la última respuesta de la civilización occidental a los equipos de protección sea eso que acabamos de ver. Seguro que acabamos teniendo equipos de protección mejor. Es verdad que tienen que ser impermeables al líquido, cubrir toda la piel y no dejar nada al descubierto, ser fáciles de poner, fáciles de quitar, proporcionar un confort máximo y luego ser fáciles de eliminar. Y combinar todo esto pues no es sencillo para hacerlo de una manera deprisa, pero yo estoy seguro que hay probablemente un margen de mejora muy grande. En resumen, en cuanto a ébola, hemos tenido la oportunidad de vivir un momento histórico, una epidemia que es una novedad, recordar la gráfica del principio. La máxima prioridad es contener la epidemia en África Occidental. Uno tiene que entender que para un sistema sanitario como el español, con todas sus ventajas, es también muy importante que haya personal sanitario tratando pacientes en África, porque si no acaba la epidemia en África, vamos a seguir teniendo pacientes que tenemos que ver aquí. La atención en países desarrollados va a mejorar nuestro conocimiento de clínica, virología, epidemiología y terapéutica. Estamos en busca del equipo de protección individual óptimo. Todas las esperanzas están puestas en la vacuna. Una vacuna parece que es factible, que se puede hacer. Y luego también hay mucha incertidumbre, pero se ha demostrado que hay terapias muy importantes. No quiero acabar sin agradecer. Yo puedo deciros que llevo bastantes años de ejercicio, pero los últimos meses han sido los más intensos de mi actividad profesional y si ahí se han hecho llevaderos es por el equipo que me ha acompañado viendo a todos estos pacientes. Muchas gracias.